Hoy toca el turno de algo que habíamos prometido, que es un entrenador. Uno que sabe mucho, Cristian Cáceres, amigo, corredor, triatleta. ¿De cuántos años, Cristian? Muchos. Un par de décadas ya. Sí, llegamos a las 2 décadas. Sí, así que, y corre fuerte, ¿eh? Dato importante, clasificaste para correr el Mundial de Hawái, que vas a correr ahora. No ahí llegan solamente los que andan fuerte, así que este anda fuerte y además sabe mucho, es entrenador, profesor. Y bueno, vamos a hablar un poquito con Cristian en la charla de hoy y en un par de charlas más sucesivas acerca de cuestiones que ustedes preguntan mucho en los posts que hacemos acerca de cuestiones de entrenamiento. El tema que más surgió últimamente es el del entrenamiento por ritmo cardíaco y también, cruzando un poquito con esto, el método Maffetone o Maffetone, no sé cómo lo pronuncian. Maffetone, el método Maffetone, que bueno, hablemos un poquito con Cristian, que es el que sabe. Yo lo puse en práctica, experimenté, lo tomé personalmente como un experimento para ver cómo funcionaba, me funcionó bien, pero acá el que tiene la base teórica y que sabe es Cristian, así que Cristian, ¿qué puedes contar de este método? Para un principiante, para alguien que la primera vez que escucha esa palabra, ¿en qué consiste básicamente? A ver, como método yo creo que es algo muy práctico y muy sencillo para el que recién se inicia. Así como que es algo que tiene datos muy concretos. Tal vez con el tiempo fueron apareciendo métodos nuevos y un poquito más sofisticados, pero para el que recién empieza yo creo que es algo fácil, sencillo, ya que plantea una fórmula muy sencilla de una frecuencia cardíaca determinada, son 180 pulsaciones, y de ahí vas haciendo un cálculo como una especie de test en función de tus datos personales, operaciones que hayas tenido, historial deportivo, edad primero, siempre hablando de un deportista digamos que recién se inicia en estas cuestiones y que por ahí ya tiene una edad, digamos que sus etapas sensibles del desarrollo ya pasaron. Un más 35. Claro, 40. Exactamente. O sea, el promedio de edad y de características de las personas que nosotros vemos habitualmente que se acerca al running. Eso te permite básicamente no hacer locuras, trabajar siempre en zonas cómodas y que te permiten ir conociénode. Cuando hablas de zonas cardíacas. Zonas de frecuencia cardíaca. Sí. Este método funciona básicamente con el medidor de frecuencia cardíaca. Teniendo, apuntalándonos en la frecuencia cardíaca, de ahí hacemos todo lo demás. Que por ahí para un corredor ya más experimentado puede encontrar en dónde agarrarse desde otras sensaciones, de otros conocimientos, desde tiempos, por ahí mismo meterse en la pista y dice, no, yo ya me conozco que a este ritmo estoy en tal zona, a este ritmo estoy en tal zona. El que no le pasa eso y que constantemente está evolucionando, la frecuencia cardíaca es un dato que lo ayuda mucho. Entonces, con este método básicamente nosotros podemos tener una comparación constante. ¿Sí? ¿Qué está pasando con mi corazón? ¿Qué qué zona me está indicando? ¿Sí? Discúlpame, ahí también, vayamos para el que está empezando con esto, sí. Y que por ahí no entiende qué son las zonas. ¿De qué hablamos cuando hablamos de zonas? Las zonas son, digamos, parámetros que nosotros podemos utilizar para saber básicamente de dónde proviene la energía. ¿Sí? La energía que estamos utilizando, o sea, nuestro músculo, ¿sí? ¿De dónde está sacando la nafta? Vamos a llamarle. ¿Sí? Si para los que ven esto de otros países, la gasolina. Porque por ahí nafta, salías afuera de Argentina y le dicen gas, le dicen bueno, el combustible. Ahí va. ¿De dónde sale el combustible? Puede salir de distintos lugares. Nosotros en las carreras que habitualmente corremos, necesitamos que provenga del metabolismo de las grasas, ¿sí? Entonces, las carreras que decís habitualmente son carreras de resistencia. De resistencia, exactamente. Largas. Que sabemos que tienen una duración por ahí de más de 40 minutos. Bien, a partir de un 10K para arriba. Exactamente. Entonces, nosotros vamos a determinar estas zonas justamente para saber de esas 5 zonas, ponele que lo dividamos en 5 zonas, cuál es la que nos conviene trabajar y cuál es la que vamos a trabajar con seguridad, sin lesionarnos
y sin hacer ningún entrenamiento que por ahí no nos permita después seguir con nuestra cotidianeidad o que nos sature o que nos aburra. ¿Sí? Bien. Discúlpame, estas sí. zonas, para ir a lo concreto, lo bien en números, son porcentajes de la frecuencia cardíaca máxima, que supongamos que es de 190 pulsaciones. Exactamente. A partir de ahí sacas un porcentaje. Sí. Y hay cálculos no muy complicados, que si los buscan los encuentran muy fácil, que son la determinación de la frecuencia cardíaca máxima y la determinación de la frecuencia cardíaca de reposo. ¿Sí? Nosotros son todos los pulsos a los que podemos llegar. para abajo y para arriba. Desde el mínimo, que es con vos descansado, totalmente descansado, ¿cuál es tu frecuencia cardíaca básica? La basal. Y en un esfuerzo máximo, a través de la determinación, a través de un test, o de un esfuerzo máximo, ¿cuál es la frecuencia cardíaca más alta a la que puedes llegar? Para que tengan una idea, los números varían muchísimo, pero rondarían los 60 por ahí, la básica. Los 60 a los 190, como dijiste vos, ahí dependiendo. Está, mínima, máxima, exactamente, 60. dependiendo. Cada uno ajusta y ese ajuste va a hacer que cada cuerpo sea diferente por la edad, por la preparación por física. la edad, por la preparación, por las características de acuerdo al tipo de fibras que tiene cada persona. El que tiene más características de potencia tendrá frecuencias cardíacas máximas más altas. El que tiene más características de resistencia o de fibras rojas que se llaman a nivel muscular, no importa, tendrá una frecuencia cardíaca máxima un poquito más baja. Entonces, ahí tenemos un rango de frecuencia cardíaca, ¿sí? De ese rango nosotros vamos a sacar los porcentajes, ¿sí? Desde un 60-70%, donde tenemos una frecuencia cardíaca en la que trabajamos hacemos los trabajos regenerativos, los trabajos aeróbicos extensivos, los más largos, ¿sí? Entre un 70 y un 85 o 90% está la zona crítica, donde tenemos el umbral, lo que se le llama el umbral anaeróbico, ¿sí? Donde se combina, no solo utilizamos como combustible las grasas, sino que empezamos a usar el glucógeno, ¿sí? Que es un tipo de combustible que tenemos a nivel de reservas musculares, reservas hepáticas, ¿no? ¿Cómo? Es el que viene de los carbohidratos. Exactamente, ¿sí? El glucógeno, ¿sí? Que es un tipo de combustible de obtención un poco más rápida, pero así como viene rápido, también me deja un residuo, que es el ácido láctico, ¿sí? Un tipo de combustible que se entrena muchísimo, se usa muchísimo, pero que requiere ya de hilar más fino, hilar mucho más fino en cuanto a la planificación del entrenamiento. En el otro, en el anterior, entre los 60 y entre el 60 y el 70%, es como que tenemos más margen para equivocarnos. Hablando también del ejemplo general, práctico, de qué pulsaciones más o menos estamos hablando en esta zona de una persona que tiene mínimo 60 y máximo 190, que es el Ahí, promedio. Tendríamos que hacer un cálculo, que es muy sencillo. Si nosotros tenemos 190 de máximo, le vamos a restar el que tenemos de basal, ¿sí? Porque más abajo de ese pulso no llegamos, es lo mínimo que llegamos, le sacamos el basal, nos da una reserva cardíaca, se le llama, que es las pulsaciones que podemos usar, desde esos 60 hasta esos 190, ¿sí? De ahí sacamos los porcentajes, ¿tá? Sacamos el 40, el 50, el 60, y por ejemplo, en el 70%, el cálculo que nos dio de 70%, le sumamos el basal y sabemos exactamente cuál es nuestro 70%. No sé si se entendió. Perfecto. Bueno, de eso, o sea, habría que hacer una cuentita sencilla. Claro. Es la reserva cardíaca, el 70% de mi reserva cardíaca, más el pulso basal, y ahí tengo mi 70%. Claro. Lo mismo con todas las zonas. Bien. Por ejemplo, para mí la zona 1 está, creo que a partir de los 100 pulsos por minuto y un poquito más, hasta los 115, 117 me parece. Sí. A partir del 118 ya entro en la zona 2, hasta como el 137, 36. Lo que se llama zona 2 es entre el 60 y el 70%, claro. Están ahí, ¿sí? Eso
En muchos relojes pulsómetros, todas las marcas que haya y lo que sea, vienen predeterminados. Vos le pones tus frecuencias cardíacas y lo puedes predeterminar. Te pones tu máxima y tu basal y ella te calcula de esta forma. ¿Sí? En los libros, por excelencia, el medidor de frecuencia cardíaca fue Polar. Yo tengo libros que tienen, qué sé yo, unos 15 o 20 años de esa misma marca, que era, hablaba de los métodos por los cuales se obtenían las distintas zonas, y ya hablaban de ese método, de esa forma, ¿sí? Eso cruzado con el test de Conconi, ¿sí? Que es un test que te determina esto que hablábamos antes, que es el umbral. En qué punto vos empezás a utilizar tanto glucógeno que el ácido láctico que estás generando no lo puedes sacar del músculo, ¿sí? Bien. Es el punto hasta el que vos te conviene trabajar en intensidades muy altas. Bien. Hablaremos también que el ácido láctico, como decís, es un residuo que el cuerpo lo va eliminando, pero hay un punto en que produce más de lo que puede eliminar, y se empieza la famosa frase, te llenaste de ácido láctico, y ahí aparece la fatiga y ahí se termina la carrera, ¿no? Es lo que muchas veces pasa en el muro de los 42, el muro de los 35 kilómetros, 32, que le estás dando demasiada rosca, ya te llenaste de ácido láctico, la fatiga, los calambres, diferentes tipos de manifestaciones del cuerpo que hacen que hasta ahí llegaste, ¿no? Que hasta ahí llegaste, donde se cruzan un montón de cosas, pero el factor más importante es eso, el ácido láctico. Pasa en carreras más cortas, en 10 kilómetros, donde vos, según cómo te ubicaste en la largada o qué fue lo que pudiste hacer, saliste muy fuerte y de repente no estás usando el combustible, ¿sí? O el sistema energético en el que te preparaste. Salís a correr usando otro combustible. ¿Y qué pasa? A los 3-4 kilómetros no puedes más, no sabes qué te pasó. Te llenaste de ácido láctico. Corriste a una intensidad en donde lo que producías, lo que tu músculo, el residuo que generaba tu músculo, no tenía la capacidad, no estaba entrenado para sacarlo del músculo y mandarlo al torrente sanguíneo, que por otros procesos se vuelve a transformar en ácido láctico, pero es un proceso largo y que hay que entrenarlo. Bien. ¿Sí? Por eso estos métodos, como el que nombrábamos al principio, de Maffetone, tiene esa capacidad de hacer que la persona que recién se inicia se conozca. ¿Por qué? Porque vos vas a usar el pulso como faro, como un lugar, como una herramienta para poder decir, bueno, a ver, voy por este camino y voy bien. Tengo X pulso, la sensación es esta, claro, la que sea. Bien, y muy básicamente, muy así tipo en líneas, ¿de qué se trata este método? Bueno, hablas de primero saber las pulsaciones a las cuales tenés que trabajar, y a partir de ahí, en 3 líneas nada más, simplificándolo mucho, ¿cómo es este método? Este método lo que propone, partamos de la base que está hecho por un monstruo. ¿Sí? Es un médico, ¿no? Sí, un fisiólogo. Fue quien entrenaba a los que conocen de triatlón, a Mark Allen, cuando ganó sus 6 Ironman en Hawái. El doctor Phil Maffetone. Sí, y es un método que por ahí fue hasta de vanguardia para la época en que se creó, ¿sí? Siempre vuelven a salir, todo se recicla. Este método lo que proponía era entrenamientos en intensidades bajas, correr suave para después competir un poquito más fuerte. ¿Sí? ¿Cómo? Haciendo que se optimice, que sea cada vez más eficiente el metabolismo de las grasas. ¿Sí? Entonces, propone, qué sé yo, un trabajo típico es una distancia determinada o un tiempo determinado, llámese 30 minutos en un lugar que vos lo conocés y que lo usás como forma de evaluación, que lo usás habitualmente, a un pulso que es el que vos calculás, que es el pulso de ritmo aeróbico, ¿sí? Ellos toman una frecuencia cardíaca máxima aeróbica, que es la que vos calculás con esto que decimos que son 180 pulsaciones menos
10 si tuviste alguna lesión o alguna operación, menos 5 si no estás muy entrenado, unos parámetros que es una especie de test donde vos determinás tu frecuencia cardíaca máxima aeróbica. Bien, ahí vamos, hablemos de eso, son 180, pero en general, hablando de un promedio también, cuando uno va restando todo eso, menos la edad, menos esto, menos... te termina dando un 135, 130, 138, por ahí anda más o menos. A mí me dio 138 y fue lo que entrené para la maratón de Berlín con un método que se basaba, con un plan que se basaba en este método. Que no era puramente el método, pero que tomaba muchas cosas de esto de, como decís vos, de entrenar en frecuencias cardíacas bajas, o sea, a ritmos bajos, a ritmos muy bajos, mucho más bajos que lo que iba a hacer después en la carrera. Para que una idea concreta, a la carrera iba a correr a promedio de 5 el kilómetro y todo el entrenamiento lo hice prácticamente a ritmos de 6, 6:10, los fondos a ese ritmo, mucho más despacio. Y ahí se me planteaba mi duda. A mitad del proceso, que estaba para mí experimentándolo, digo, ¿estaré haciendo lo correcto? Estoy yendo a una maratón a correr a un ritmo que estoy entrenando otro, totalmente diferente. Y me entraron las dudas, pero como ya estaba adentro, no había más tiempo de bajarme y agarrar otro plan, porque ya estaba un mes de la carrera y bueno, agaché la cabeza y me encomendé a Dios y al doctor Phil Maffetón y le di y salió perfecto, salió redondito, pero bueno. Exacto, lo que yo creo es que el ideal no está en los extremos, pero bueno, ahí ya se requiere de la ayuda de un entrenador para poder combinarlo, ¿sí? El que quiere hacerlo de forma autodidacta, con eso se va a garantizar de que no se va a lastimar, así que no va a hacer locuras. Pero los progresos por ahí no van a ser... Los progresos, o sea, para mí está bien porque es algo saludable. Estás optando por un tope que te lo está dando una frecuencia cardíaca, ¿sí? Con ese tope vos vas a trabajar sin problemas, ¿sí? Ahora, si vos querés más beneficios, te va a convenir combinarlo con trabajos en mayores intensidades, ¿sí? Donde vos utilices combustible que salga de otros lados, ¿sí? Para el que no tuvo un desarrollo deportivo o un entrenamiento de base en la juventud, en las etapas sensibles del desarrollo físico, por ahí es un método que le va a permitir mejorar una capilarización alveolar, mejorar el transporte de oxígeno a los músculos, porque trabajas en ritmos en donde no hay demasiadas exigencias, te permite trabajar más sostenido, ¿sí? Entonces vas a mejorar tu condición aeróbica, ¿sí? Y sin la duda del ritmo. Vos decís, ¿y a cuánto tengo que correr? Y ahí ya te lo determina el pulso. Entonces si vos tenés una subida, tenés una bajada, tenés llano, tenés césped, llovió, está feo, no te puedes agarrar bien en el piso por X motivo, vos sabés que tu faro es el pulso, ¿sí? Claro, vos tenés que estar en esta zona determinada. Entonces lo puedes ir evaluando continuamente. ¿De qué forma? Tenés una distancia determinada o un tiempo determinado, ponele media hora, en ese tope de frecuencia cardíaca. Bien. Haces 30 minutos a 138, dijimos que era el máximo, ponele. Máximo. Bueno, vos vas a tratar de apuntar a 138 pulsaciones durante media hora, ¿sí? Y esa media hora la vas a correr en un circuito que vos ya lo tengas trazado, ¿sí? Que sepas que es siempre el mismo. Media hora a esa frecuencia cardíaca determinada. Al mes lo volvés a repetir y sabés si hubo una mejoría o no. Claro. ¿Qué pasa? Vas a volver a correr media hora a la misma frecuencia, pero en lugar de haber corrido 5 kilómetros, corriste 5 con 800 metros o 6 kilómetros. Y vas a corriendo cada vez más rápido, con un mismo nivel de esfuerzo. Con el motor, digamos, andando regular. Claro. Exactamente. Sí. Eso es una de las formas de evaluar con este método sencilla, que no requiere de mayores estudios, ni test, ni nada. Porque ¿qué pasa? Para el que recién empieza, por ahí le damos un test de frecuencia cardíaca máxima. Y hay que estar predispuesto psicológicamente para llegar a una frecuencia cardíaca máxima. No tenemos ganas. O sea, el que corre fondo la mayoría de las veces, ¿por qué lo hace? Y porque correr más corto duele. Correr distancias más cortas. Es incómoda la sensación, es muy incómoda.
Por eso es tan agradable correr, que empieza a correr 21 y después, bueno, ya 42 lo charlamos, vos ya sabes. Claro. Pero un 30 se tira por ahí. Claro, y todavía dice, che, esto me encantó. Y sí, porque son zonas agradables. Mismo las carreras de montaña, que son a veces de distancias. Claro, son tiempos de carrera y distancias que son agradables. Entonces, con este método nosotros nos podemos evaluar, ¿sí? En una frecuencia cardíaca en la que es agradable correr. Bien. Y que se puede ir mejorando. Bien, bueno, de todos modos, como siempre decimos, el que quiere progresar de verdad necesita una planificación, tampoco es salir a correr por correr, hay una planificación que contempla, como dice Cristian, días de trabajos más intensivos, más cortos, que son los trabajos que a mi criterio están mal llamados de calidad, porque también hay otros trabajos que son de calidad, que son correr, por ejemplo, a frecuencias cardíacas bajas. No solamente la calidad es correr fuerte. La calidad para mí es correr a lo que hay que correr. Yo creo que ¿no? eso, la calidad está dada en eso. Tiene una calidad tremenda hacer esta media hora que hablamos a una frecuencia cardíaca puntual. Exacto. Eso es calidad también. Y los planes siempre van a contemplar eso, distintos tipos de planes, distintos métodos. Así que el consejo de siempre, un plan y preferentemente que esté hecho por un entrenador que te pueda evaluar, que pueda ver cuál es el plan que necesitas y que lo pueda seguir y en caso de necesitar modificaciones al medio del proceso poder hacerlos. Por ahora, mirá, llevamos como 20 minutos de charla, podemos seguir hablando ¿cuánto más? 5 días más, sí. Podemos pasar. Tenemos el mate. Claro, pero vamos a cortarlo porque se nos va a hacer un poquito largo el video y yo me tengo que ir y Cristian también tiene que trabajar, así que vamos a seguir con estas charlas con Cristian en próximos días. Lo que les recomiendo, yo acá abajo les dejo las redes sociales de Cristian para que lo sigan porque es un monstruo de verdad. Ahora se va a correr a Hawái, el Ironman, como corredor es un crack y como entrenador sabe muchísimo, así que vamos a seguir hablando con él, lo vamos a seguir molestando en estas charlas de consultorio. Cristian, gracias por ahora, suerte en Hawái y nos vemos en poquito nada más a la vuelta con otra charla de consultorio, de entrenamiento, así que también dejen los comentarios abajo del video sobre qué temas quieren que tratemos, siempre hablando de entrenamiento con Cristian. También hay charlas de consultorio con nutricionistas, con kinesiólogos que tenemos pensado hacer, pero por ahora con Cristian temas de entrenamiento para que charlemos en próximas charlas de consultorio.